continuación. Aquí cada movimiento cuenta y cada jugada cambia el tablero. Movimientos calculados, decisiones estratégicas. Juego de Damas presenta Tablero Político. Nos visita el joven político Robert Martínez, un amigo de la casa y que tiene un espacio en mi corazón. Yo lo adoro por su manejo, su inteligencia y su capacidad. Y viene a compartir con nosotros sus inquietudes en relación a las encuestas para las elecciones partidarias de manera interna. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, querida Isaura, y este maravilloso equipo. Tú sabes que el aprecio y la admiración es mutua. Y es bueno que el público lo sepa, no importa. Yo soy un tipo auténtico, esa es mi niñota, mi amiga. Y tan bello. Es que yo le digo el niñote. El niñote. Nosotros, señores, estudiamos juntos. Evidentemente él en su primera carrera, porque yo le llevo como 3 años, ¿verdad? Creo que son 2 y medio. Sí, estábamos estudiando Derecho juntos. Sí, y de verdad que fue una experiencia extraordinaria. Robert, conocemos de dónde provienen tus inquietudes en este sentido y qué es lo que has propuesto en esta dirección. Mira, yo lo que creo es que los partidos políticos tienen que abocarse a lo que la gente realmente quiere y requiere. Y en el proceso pasado vimos el Tribunal Superior Electoral lleno, pero lleno, repleto, de audiencias, los cuales la gran mayoría era por el tema de las encuestas. ¿Por qué? Porque las encuestas pueden ser manipuladas. Y yo siempre he creído en el derecho que tienen las personas de elegir a quienes los representen. Y la forma más democrática y representativa es mediante votos. Los partidos políticos tienen la vocación de hacerlo mediante internas, que sean cerradas por los miembros de sus partidos. Existe una modalidad que pueda ser abierta también, de que eso se utilizó en el PLD en el 2019, que no fue netamente por miembros de ese partido, sino de que todo aquel que pudiese votar lo hacía también. Lo que no podían votar eran en una interna del PLD y en una interna del PRM o de otro partido, porque en ese momento no existía la fuerza del pueblo. Pero sí creo en eso, de que las encuestas también son mecanismos de manipulación. Lo mismo también te digo que, ojo, las encuestas que están manipuladas, porque las encuestas es un método científico también para tú medir realidades. A veces, hoy yo veo y me pregunto, ciertamente el partido de gobierno tendrá una valoración tan alta como la tiene según algunas encuestas. Y tú ves que hay cierta dicotomía entre unas encuestas y otras. Porque hoy yo veo, y te pongo el ejemplo, ayer, porque yo digo, y estoy en otro programa en las tardes también, de opinión política, que hay y no tengo nada personal, pero yo tengo un Faride de cada día. Entonces, ayer, por ejemplo, tanto el director de la Policía Nacional como Faride, ellos establecían de que las barberías no podían abrir a las 12 de la noche. Dice, bueno, pero eso es una barbaridad. ¿Por qué? Porque yo no puedo gobernar según me antoja. O sea, bueno, yo voy a gobernar ella aclaró, hasta las 12. Ella aclaró en sus plataformas digitales que el tema de la barbería era que estaban vendiendo bebidas alcohólicas y que el expendio de bebida a esa hora estaba prohibido. Vamos para allá. ¿Qué pasa? Ella lo aclara a las 5:12, la rueda de prensa, el que lo dijo realmente fue una rueda de prensa conjunta, el director de la policía y la ministra de Interior y Policía, que ellos lo hicieron a las 12 del mediodía. Su tweet fue a las 5:12 porque yo estaba en vivo en el programa. En X. ¿Qué pasa? En X ahora, exacto. ¿Qué pasa? Cuando tú ves eso, no, ese negocio particular el que se hizo viral era porque estaba con el dispendio de bebidas alcohólicas, pero que ese negocio particular. Pero el director de la policía dijo que las peluquerías no podían abrir a las 12 de la noche. ¿Qué pasa? Cuando ella rectifica y dice, mira, yo no estoy de acuerdo con esa declaración de la Policía Nacional, realmente eso fue un caso particular. Bueno, ellos rectificaron. Este es un gobierno que yo digo lo siguiente, para mí no tiene plan. No tiene plan alguno. ¿Y en qué entran las encuestas ahí? Bueno, ahí te digo de que realmente cuando veo esta dicotomía también en diferentes temas nacionales, en un gobierno que para mí no tiene un plan, que no aplica, que la gente ve que su estilo de vida, que la canasta básica familiar está más cara y aún así tú ves que supuestamente tienen una valoración altísima, es también lo que entiendo que es importante que las encuestas, tanto en los partidos políticos como las que se externan en diferentes medios de comunicación, pasen con un filtro, pero particularmente con el tema de los partidos, creo que las encuestas no es un método legítimo para la elección de candidatos. Sí, pero pasa que esas valoraciones del gobierno actual que se dan en términos de crecimiento de la economía y demás, no solamente se han dado en encuestas locales, sino también en organismos internacionales que no tienen ningún tipo de vicio, por decirlo de alguna manera. Porque si bien es cierto, y en eso corroboro contigo, que las encuestas son una excelente herramienta técnica, no menos cierto es que hay unas que gozan de mayor prestigio que otras. Correcto. Pero cuando las encuestas que sustentan
ese crecimiento están avaladas por organismos internacionales y por otro tipo de estudios de mercado, entonces ahí sí entra un grado de credibilidad. Yo lo que quiero saber es, porque en cuanto a lo que dices, que no hay un orden, si vamos a hablar de orden, creo que República Dominicana, no con este gobierno, creo que con ninguno de los que ha pasado ha tenido orden, salvo el de Trujillo, y sabemos cuál es la historia. Ahora bien, yo quiero saber, Robert, ¿cómo podemos equilibrar o cómo puedes tú equilibrar el deseo de ganar elecciones y de apoyar a tu partido con el deber de fortalecer un país y la democracia de un país? Y lo digo en el sentido de Faride, porque exigimos y le damos a Faride, pero Faride está peleando por un orden. Y donde no hay orden no se puede gobernar, y esa es la realidad. Y los dominicanos nos encanta exigir algo, pero cuando no nos funciona, eso de lo que nos quejamos, que sí le daba orden, entonces no nos acordamos que eso era lo que estábamos criticando. Mira, yo creo que el orden, lógicamente, genera cierto picor en la gente. ¿Por qué? Porque la gente prefiere vivir de manera desordenada. Lo que pasa es que nosotros hemos construido un Estado democrático y de derecho. Que el orden no significa una vulneración de derechos. Por ejemplo, cuando hablábamos en el tema de Semana Santa, lógicamente estamos pasando por un duelo nacional. Hemos visto que históricamente los balnearios, por ejemplo, han sido desorden. Tú ibas a la terreno y tú veías que la playa, que era un terreno público, y la gente tiraba basura, que era un desorden con el tema del ruido. Acaban con las terrenas, se la comen viva. Ahora, ¿qué sucede? Eso no significa, yo no puedo justificar lo que vimos todos en redes sociales, que la Policía Nacional intervino en casas. Que tuve gente en un patio jugando dominó, que ya están los videos, y le trallaron la mesa y el dominó. Eso no justifica de que yo pueda interferir en propiedades privadas. Lo mismo te digo, el caso de ayer, que rectificaron. Yo no puedo decir que, bueno, que las peluquerías no abren a las 12. ¿Por qué? Porque ciertamente son negocios que tienen, porque los supermercados abren a las 12. ¿Cuál es el problema que tienen las peluquerías? Que hay una gran mayoría, que puede ser, que se dedican a hacen de todo, bebidas alcohólicas, que tienen, bueno, pero yo tengo que comenzar a regular eso, a regular lo que están de manera ilegal vendiendo alcohol, lo que están vendiendo droga también, que tienen, ustedes saben que otra cosa. Eso es lo que yo tengo que comenzar a regular, porque aquí hay que entender que hay una necesidad del pueblo dominicano, porque hay gente que trabaja hasta las 12, y yo estoy seguro que muchos de ustedes han ido a un salón a las 12. Eso no es culpa del salón, eso es culpa de los que se dedican a prácticas fraudulentas. Pero también sabemos que el personal humano, no solamente de la policía, sino de muchísimas entidades, porque es un problema general de la República Dominicana, en muchos ámbitos públicos y privados carece de cierto nivel de formación, que no siempre se ejecuta lo que un director o lo que un presidente de empresa o de un estado o un ministro público y privado. Es un tema de educación. ¿Por qué? Porque a veces el que dirige una entidad pública o privada hace un memo, tiene unas directrices, tiene un ordenamiento, y el que está a 3 líneas en sucesión de mando por debajo lo interpreta y lo ejecuta de una manera diferente. ¿Por qué? Porque no pensamos iguales y porque no tenemos todos la misma formación. Yo estoy completamente de acuerdo, pero para mí yo siempre he dicho que la cabeza es la responsable. ¿Por qué? Porque yo soy el que dirijo. Si cuando tú ves al director de la Policía Nacional que emite un enunciado que va en contra de las leyes. Ustedes supieron que él trajo un tema y no lo ha tocado. Sí, pero bueno, que yo quiero saber, pregúntale del tema que él trajo. Retomando el tema, con respecto al tema de las encuestas, ¿tú crees que eso cambia la visión en general o influye a la hora de una persona seleccionar un político? ¿Y cuáles son esas encuestas que son las verdaderas, las reales, en las que tenemos que creer? Mira, ahí yo te diría que al momento de elegir candidatos, yo lo que creo que los partidos políticos tienen autonomía para hacerlo. Lógicamente, hemos visto, yo soy de los que creo que no podemos repetir, si queremos resultados diferentes, no podemos hacer lo mismo. Vimos en el proceso pasado que las encuestas se utilizaron para manipular, para dañar, y que no necesariamente se logró una representación digna en cuanto a los partidos políticos. Entonces, ¿qué sucede? Sí creo de que el mecanismo más democrático, como les decía, es elegir sus candidatos mediante votos. Pero también yo creo que la sociedad tiene una responsabilidad también en quienes eligen, porque hay una frase que dice que los pueblos tienen a las autoridades que se merecen, porque muchas veces votamos no necesariamente por propuestas o perfiles. Yo digo que yo prefiero que los políticos hoy, muchos carecemos o algunos carecen de credibilidad, ¿verdad? Porque al final prometen una cosa en campaña y en el ejercicio político hace otra, que era lo que me preguntaba Irina también, que ciertamente muchas veces hay líneas partidarias, pero ustedes se recuerdan, y que yo vine a otros programas con ustedes,
que yo tengo una vocación de servicio que no solamente se debe a un partido político, se debe a una sociedad, pues tiene que ver con principios y valores. Que aunque ciertamente yo no me creo un antisistema, porque al final para eso están los partidos políticos, pertenezco a uno, pero aún así creo de que uno tiene que representar y jugar el rol por el que te eligieron, de fiscalizar y representar dignamente a la gente. Y por eso los mecanismos de elección son tan importantes. De decirte cuál encuesta o no es creíble, bueno, ahí están muchas, que quizá hoy no quisiera decir números, pero podemos ver algunas de que en procesos pasados se manipularon y los resultados fueron completamente distintos, aunque tiene margen de error legítimo una encuesta, cuando pasan ya después de un 3 o un 4, son encuestas que no son realmente creíbles. Finalmente, Robert, tú has propuesto la eliminación del método de las encuestas. ¿En qué se basa la propuesta y dónde podemos tener acceso a la misma? Mira, nosotros vamos a presentarla a través del bloque de diputados de la Cámara de Diputados de la Fuerza del Pueblo y del Senado, para que esto se conozca, de que se puedan generar filtros al momento de elegir candidatos y que una metodología de elección no sea las encuestas, sino que sea mediante el sufragio y el voto popular. ¿Y dónde la gente puede seguirte para esta y otras informaciones? Bueno, pueden seguirme en Instagram y en X, en Robert Martínez A. Y nada, así que a la orden para que tratemos este y otros temas. Muchas gracias. Gracias, Robert. Gracias, Robert. Alto en jugada. Pero no te vayas de la partida. En breve, regresamos con Juego de Damas.